Hablando acerca de algo que todos tenemos, que Dios nos ha dado, y de la oposición que afrontamos en esto, y cómo debemos confrontar la oposición. Tenemos todos los versículos, los vamos a poner en el proyector para que puedan rápidamente, los que puedan llegar a ver, por supuesto, ¿verdad? Algunos no ven ya las letras del proyector, si no pueden seguir en la Biblia. Pero como estoy usando diferentes versiones, también eso les va a ayudar a poder leer juntos, ¿ok? Si has traído tu Biblia, humedece tus dedos, mójalos, ¿no?, con la lengua. Vamos a avanzar rápidamente. Y si no, limpia la pantalla de tu celular para que puedas avanzar también rápidamente, no se quede ahí estancada. Vamos primero de frente a Mateo 25, por favor. Es un pasaje ya conocido, pero como no todos lo conocen, vamos a mencionarlo. Y es el pasaje donde dice acá en el versículo 14, esas primeras palabras son muy importantes, hermanos, donde dice, porque el reino de los cielos es como, ¿no? El reino de los cielos es como. Cuando Jesús hablaba y nos quería hacer entender sobre el reino de los cielos, escuchen, el reino de Dios, no es algo que Él nos está diciendo, ok, yo quiero que ustedes aprendan esto para que cuando mueran y vayan al cielo, sepan cómo va a ser el cielo. No, cuando Jesús hablaba del reino de Dios o el reino de los cielos, nos imaginamos, ¿verdad?, el cielo, pero no es eso, sino Él mismo nos enseñó a orar que venga tu reino. Entonces, cuando Él quiere enseñarnos sobre el reino de los cielos es porque Él quiere que entendamos algo, no para cuando vayamos a morir, sino para nuestro tiempo, para ahora. Amén. Entonces, fíjense claramente cómo lo dice, es como un hombre que yéndose lejos. Este hombre que se va lejos representa a Jesús, ¿ok? Jesús se fue, ¿se acuerdan? Estaba con sus discípulos y se fue en ese momento. Y dice, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el Señor a aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Amén. Este es el pasaje, hermanos, que tenemos que entender, ¿ok? Este Señor que representa a Jesús le da talentos a sus siervos para que mientras Él está yéndose, mientras Él se va lejos, sus siervos produzcan, ¿verdad? Con los talentos produzcan, y luego en un día señalado Él va a regresar y va a hacer cuentas con ellos, va a llamar a cada uno y va a decirle, mira, yo te di esto, ¿qué has hecho con esto? Yo te di esto, ¿qué has hecho con esto? A cada uno le da conforme su capacidad. Así que seguimos leyendo y saltamos al versículo 24. Ahora, donde él llega, el que había recibido 5, produjo 5 más, lo bendice, el que había recibido 3 igual. Y dice, pero llegando también el que había recibido 1 talento solamente, que es el que había recibido menos, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve que, digan fuerte, tuve que, miedo, ¿no? Este siervo, cuando está dando cuentas, confiesa algo y le dice, Señor, tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses, ¿no? Entonces aquí está este señor que le da talentos a todos sus siervos conforme su capacidad, a unos más que otros, amén,
hay diferencias de capacidades, algunos pueden con más, otros pueden con menos, ¿no? Y Él da, Él conoce la capacidad de su siervo, le da sus talentos y después de tiempo Él regresa. Así que nosotros acá, los que estamos acá, estamos en el transcurso de que en el medio del que se nos ha dado los talentos hasta el punto donde se nos viene a pedir cuentas. Todavía no hemos llegado ahí, ¿verdad? Tú todavía no estás muerto. Todavía no estás dando cuenta acerca de todo lo que has hecho en tu vida. ¿Estamos todavía dónde? En medio. Y la pregunta es, ¿qué estás haciendo con los talentos que Dios te ha dado? ¿Qué estás haciendo con aquello que Dios ha puesto en tu vida, que viene de Él? Que Él te ha dado según tu capacidad. Está bien, tú dirás, yo no soy apóstol, yo no soy pastor, yo no soy predicador, yo no soy cantante. Muy bien, ¿qué eres entonces? ¿Sabes qué eres? ¿Sabes qué tienes? Tú sabes que el diablo se ha encargado en esta época para que la gente, desde los niños, los jóvenes más, tengan una confusión de qué son, de para qué están en este mundo, o de por lo menos qué he recibido de parte de Dios que tengo que empezar a dar. La gente no sabe quién es. Ahora, en el mundo, por supuesto, lo hemos visto ya desde que la gente ya no sabe ni de qué sexo es. ¿No? Dice, nací así, nací hombre, pero no soy hombre, soy mujer. Entonces, ¿para qué Dios te dio cuerpo de hombre si eras mujer? Dios da, entonces dice, conforme a la capacidad de cada uno, pero realmente hay mucha confusión, o por otro lado, hay, como le pasó a este siervo que decía, miedo, ¿no? Talentos, dones, capacidades, todos lo tienen, hermanos. No hay ninguno acá que Dios no le haya dado por lo menos algo en lo espiritual y también en lo natural, porque no solo somos espíritus, sino también tenemos un alma y tenemos un cuerpo, ¿no? Para darle a Dios. Todo ser humano ha sido dotado de algo que Dios quiere usar para su gloria. Ustedes saben que la gente que no es cristiana, ¿ok? La gente que no es cristiana, Dios le dio a ellos los talentos y las capacidades que tienen. Algunos de ustedes de repente ven programas de concursos, ¿no? Y alguien que canta bien. ¿Quién le dio esa voz a esa persona que canta bien? Dios. ¿Para qué se la dio Dios? Para que un día encuentre a Cristo y esa voz la use para la gloria de Dios y para bendecirnos a nosotros al escucharla, ¿sí o no? Para escuchar los cassettes y alabar también con esas personas. Pero lo ves ahora en los concursos de La Voz, en los concursos de Yo Soy, ahí haciendo el ridículo, usando, ¿verdad? Algo que Dios les ha dado que no es para Dios. Es el trabajo del diablo robar a las personas para que lo que tienen lo usen no para el reino de Dios, sino para el mal. Y al final el diablo, como dice la palabra, se encarga de robarles, matarles y destruirlos. ¿Cuántos conocen grandes actores? Ay, ese es mi actor preferido, ¿no? Me hace llorar. Tu actor de novela de repente, ¿no? María Elena, no te vayas. Ay, lloras, ¿no? Es tan real, ¿no? Tan real es él. Ese talento de actuar, de ser artista, Dios se lo dio, pero si esa persona se convertiría al Señor, ¿cuántos se imaginan si esa persona hiciera un teatro cristiano? Representando a Judas, representando a Jesús, representando a quien sea, ¿verdad? Que sería de impacto para la gente, para que la gente conozca a Dios, para que la gente diga, wow, no recibo un mensaje tan grande. No, ahora están en novelas, todo. ¿Quién se encarga de que el talento no sea usado para Dios? El diablo. Quiero darles algunos ejemplos de cantantes famosos que empezaron cantando en la iglesia. ¿Ustedes sabían?
Hay cantantes famosos, famosísimos, millonarios, que no empezaron cantando en MTV o en Grammys, etcétera, sino que empezaron cantando en la iglesia, que el diablo los ha tomado, ya no son para el reino de Dios, sino ahora son para el reino de las tinieblas. Y cómo terminan también sus vidas. ¿Cuántos han escuchado hablar los mayores de repente de Whitney Houston? La de la película, ¿cómo se llama la canción? El guardaespaldas. ¿Cómo lloraste con esa película? No, mentira. El guardaespaldas, ¿no? Ok. Murió a los 48 años. A mi edad murió. La encontraron en una bañera muerta en su hotel. ¿Y dónde empezó ella cantando? Adivina. En una iglesia. Los más jóvenes de repente saben quién es Usher. No sé si han escuchado. Bueno. Empezó en una iglesia. Jessica Simpson. No es de los Simpsons. ¿eh? Yo conozco a Homero Simpson. No. Jessica Simpson, una cantante estadounidense. Empezó cantando en la iglesia. Los más anticuchos de la época, ¿no? Disco, Diana Ross. Empezó cantando en la iglesia. Ya los más jóvenes saben quién es. Katy Perry. Tú sabes que ella empezó cantando música cristiana. Sacó un disco cristiano que no tuvo éxito. Evanescence, quizás no han escuchado también. Avril Lavigne. También canadiense, ¿verdad? Carrie Underwood. Otra. Tina Turner. Justin Timberlake. Griten, chicas. ¡Ah! No, las chicas. También empezó cantando música cristiana. Britney Spears. Gente que empezó cantando en la iglesia, no es como que dijéramos Javier Monge, ¿no? Spring Bocanegra. No, son nuestros hermanos de la iglesia, ¿sí o no? Ellos cantan para el Señor nomás. Y tienen talentos que están usando para Dios y de repente un productor los escucha y dice, oye, tú tienes una voz excelente. ¿Qué te parece si hacemos un contrato, ¿no? Y ¿qué te parece $1 millón? ¿Quién va a rechazar eso? $1 millón. Y sí, tienes que cantar, por supuesto, ya no vas a cantar en la iglesia, simplemente vas a cantar ahora canciones, ¿no? Y vamos a hacer de ti una estrella. El diablo disfrazado. Para que tu talento ya no lo uses para Dios, sino ahora para Él. El problema es cómo van a terminar esas vidas. ¿Cuántos? Yo creo que todos conocen Michael Jackson. ¿Sí o no? Acá hay imitadores inclusive. Súper conocido. Ídolo. Él no empezó cantando en una iglesia por si acaso. Pero lo que quiero decir, ¿cuántos sabían que él realmente tenía mucha carga por los niños? Dios quizás, imagina si él hubiera sido cristiano, hubiera sido quizá un ministro de niños, un pastor de niños, o hubiera hecho tantas cosas por los niños. Él tenía mucha carga por los niños, construyó este rancho, Neverland creo, si no me equivoco, un rancho inmenso donde puso juegos temáticos, montaña rusa, donde habían juegos para niños, y él hospedaba a niños que tenían enfermedades terminales para que pasen ahí sus últimos días divertidos. Por supuesto, de ahí ustedes saben que tuvieron problemas, él no era cristiano y hubieron acusaciones de abuso infantil, todo lo que cerraron, y de repente él estuvo metido en esas cosas. Pero ¿quién gasta millones de dólares para ayudar a niños? Porque ustedes saben que el Dios de este mundo es el dinero. Y él estaba gastando dinero para ayudar a niños solamente. ¿De dónde tenía él esta carga? ¿De dónde él quería ayudar a niños? ¿De dónde él quería que los niños que iban a morir sean felices? ¿Quién le dio eso? Dios le dio eso. Pero por él no estar en el reino de Dios, no pudo usar ese talento, ese don,
para el Señor. ¿Y el diablo qué terminó haciendo con él? Lleno de pastillas o de, vamos a decir, de medicamentos, murió, ¿verdad? Murió antes de tiempo, no murió de anciano. Entonces Dios le ha dado a los hombres, a los que estamos aquí, que somos hijos de Dios, vamos a decir, tenemos de parte de Dios capacidades, talentos naturales, espirituales que Él nos ha dado. Y la gente que no tiene el mundo, Dios las ha creado también y les ha dado, ¿para qué? Para que ellos puedan usar eso para la gloria de Dios. El diablo o el reino que no es de Dios se encarga de que ellos lo usen para promover las cosas del diablo. Y para que ellos al final sean destruidos. Dice 1 Corintios 4:7. Estamos viendo ahí dos versiones. Dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Como dice la traducción en lenguaje actual, no hay nada que los haga a ustedes más importantes que otros. ¿Cuántos saben eso, hermanos? Amén. Si tú tienes algo bueno, si tú eres bueno en algo, si eres talentoso en algo, adivina qué. Es porque Dios te lo dio. Por lo tanto, no puedes enorgullecerte, no puedes mirar a los demás. A veces miramos a los demás, no, qué bruto es, cómo no entiende. No entiende, Dios mío, que tiene un problema cerebral, ¿qué le pasa? Puedes ir de repente a la casa de una hermana, otra hermana, y tú dices, ay, pero esta casa qué sucia. Hay polvo en el aire. Porque tú eres una limpiadora compulsiva. Pero eso no te hace mejor que la otra hermana. Amén. La otra hermana de repente no sabe limpiar, nunca le enseñaron a limpiar, no es su don, no es su capacidad. Ella con que simplemente las cosas estén sucias es suficiente, pero ¿no? Esa hermana, ni cristiana debe ser porque su casa está sucia, ¿no? Su casa está sucia, pero ¿cómo está tu lengua? Yo prefiero lengua limpia en casa sucia que casa limpia con lengua sucia. ¿Se enredaron? ¿Entendieron o no? Amén. Es mejor. Es mejor. Entonces dice, ¿por qué te enorgulleces? Dice, no hay nada que los haga a ustedes más importantes que otro. Todo lo que tienen lo han recibido de Dios. Y si todos se lo deben a Él, dice, ¿por qué presumen como si ustedes solos lo hubieran conseguido? Tú no has conseguido nada, hermanos. Amén. Tú dices, no, pero pastor, pero lo que yo tengo me ha costado, yo he estudiado, yo he quemado mis pestañas, yo he ahorrado, yo he trabajado, sí, pero tú tenías que haber empezado con algo para producir algo. Dios te dio algo, eso lo trabajaste, eso lo potenciaste, pero tenías algo. Si no hubieras tenido eso, no podrías, por más esfuerzo, haber producido nada. Por eso dice, no presumas como si tú lo hubieras conseguido. Santiago 1:17 también dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, amén, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. 1 Corintios 12:4 dice, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, ¿no? Como dice la traducción en lenguaje actual, los que pertenecen a la iglesia pueden tener distintas capacidades, pero todas ellas las da el mismo Espíritu. Amén. Y en el versículo 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. No, es el Espíritu Santo el que hace todo esto y el que decide qué capacidad darle a cada uno. Por eso, en vez de estar o teniendo celos de los demás o diciendo, ay, cómo quisiera ser como tal persona,
¿qué tienes tú? Y si lo que tienes lo estás usando, estás trabajando en eso para la gloria de Dios, porque adivina qué, un día Él va a regresar y te va a pedir cuenta. No te va a pedir cuenta si eres cristiano, sino no, te va a pedir cuenta qué hiciste con lo que te di. Y tú dices, pero no sé que, ni sabía que tenía algo. Bueno, qué bueno que estás acá para que sepas que tienes algo de parte de Dios que tienes que descubrir. Las habilidades, los talentos, las capacidades, si tú no las desarrollas, se secan, mueren, quedan inertes, quedan escondidas bajo tierra, como hizo ese hombre. Y por lo tanto, hermanos, no vas a poder cumplir el propósito por el cual Dios te la dio. Y esa es tu responsabilidad. No es responsabilidad de tu papá, no es responsabilidad de tu mamá, no es responsabilidad de los hermanos. No es si los demás te dan oportunidades. Ay, pastor, yo quisiera hacer tantas cosas en la iglesia, pero nadie me da oportunidades. No es así. Porque ya dijimos que la iglesia no es este lugar. Amén. La iglesia somos nosotros. Entonces, ¿cómo no tienes oportunidad en la iglesia si la iglesia eres tú? Tú eres la iglesia. Tú eres la iglesia. Ahora, lo que digas que de repente que no te dan oportunidades acá adelante o en el... esa es otra cosa. Pero que tú digas yo no hago nada porque no me dan oportunidad, es mentira. Es falso. Es un engaño del diablo para que no hagas nada, para que creas que es suficiente venir acá los domingos. Simplemente, pastor, al venir los domingos yo ya estoy cumpliendo con Dios. Yo creo que eso es todo lo que Dios pide de mí. No es así. Y como vemos en Mateo 25, por favor, versículo 24, vemos ahí cuál es realmente el problema que tenemos la mayoría de nosotros. Donde se acerca este que había recibido un talento, ¿verdad? Y dice, pero el que llegado también, el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. ¿Qué está queriendo decir acá? Porque él le dice, Señor, yo sé que tú eres así. Y le explica cómo él piensa que es este Señor, o el Señor en este caso, ¿no? Dice, ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Más bien este siervo se está condenando con lo que está diciendo con su boca, porque él está diciendo, Señor, yo sé cómo tú trabajas. Tú cosechas, ¿dónde? Donde Él no ha. Ok, si yo cosecho donde yo no he sembrado, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Perfecto. Si yo cosecho donde no he sembrado, quiere decir que mi sistema de trabajo es que yo no lo hago, sino que el contrato ¿a quién? A alguien para que él siembre. ¿Quién cosecha? Yo cosecho donde yo no he sembrado porque estoy usando a alguien. Y entonces él está diciendo, Señor, yo sé que tú trabajas así, tú cosechas donde tú no siembras. Por supuesto, ¿cómo cosecho donde yo no siembro? Porque contrato siervos. Y recojo, dice, ¿dónde qué? Claro, yo no he esparcido, pero ¿qué he hecho yo para recoger donde no he esparcido? Contratar gente que haga el trabajo y yo me llevo la ganancia, yo recojo. Y entonces él está diciendo, Señor, yo sé que así es como tú trabajas.
esta es tu forma de trabajar. Él está admitiendo con su propia lengua que él era uno de aquellos que era contratado, y le dice: Señor, yo sé que tú trabajas así, porque el Señor, ¿qué hace? Le da talentos y se va lejos. Y luego viene ya, ¿para qué? Simplemente cosechar y recoger lo que él no ha sembrado. Así que el siervo entendía perfectamente. ¿Pero qué le dice? Pero tuve ¿qué? Miedo. Tuve miedo. Y hermanos, este es el principal problema tuyo y mío, el miedo. Y miedo, claro, escuchamos la palabra miedo, temor y no nos imaginamos de la oscuridad o cosas. No, pero no está hablando del miedo a esas cosas, ¿no? A monstruos, a la oscuridad. No, está hablando del miedo a no usar lo que Dios te ha dado. El miedo a quedarte callado cuando tienes que hablar. El miedo a pararte cuando debes de pararte. El miedo a decir está mal cuando deberías decir está mal. El miedo a decirle no a lo malo porque los demás se van a burlar de ti. De ese miedo está hablando, y es un miedo muy real, hermanos. Podemos poner acá nuestra cara de santos y decir el miedo. Yo no tengo miedo, pero es mentira. Tenemos miedo. Miedo a ser diferentes, miedo a pararnos por Dios, miedo a hablar, miedo a reproducir en nosotros, miedo a cumplir, a hacer lo necesario para que lo que Dios nos ha dado pueda reproducirse. Y el miedo nos hace que escondamos nuestro talento y se quede ahí escondido. Escondido. ¿Por qué? Porque tenemos miedo. Miedo. La diferencia, Dios no le dio más de lo que podía, no le dio conforme a su capacidad. La diferencia con nosotros es que los otros tuvieron que romper el miedo. Hermanos, el miedo está tan metido en nosotros, pero está metido de una forma muy engañosa. Decimos que confiamos en Dios, pero no es cierto muchas veces. Decimos yo confío en Dios, pero la primera palabra que el doctor nos dice no es que te quita la confianza en Dios, no, solamente descubre que no estabas confiando en Dios. Tu confianza era falsa. Decimos que no tenemos miedo, y cuando empiezan a recortar trabajos, puestos en nuestro trabajo, ¿cómo reaccionamos ahí mismo? El miedo nos invade. Y ahora seré yo, ¿y qué va a pasar? Y Señor, y esto, lo otro, pero si yo he sido fiel aquí, allá, y hace que tu mente no esté ocupada en cómo deberías de estar reproduciendo aquello que Dios te ha dado, sino ahora el miedo causa tu preocupación, una preocupación en ti. Tenemos miedo a muchas cosas. Tú tienes que descubrir a qué tú le tienes miedo. Porque si tú le tienes miedo, el diablo, es como que el miedo es una cadena que él tiene sobre ti. Y él cuando quiere te va a jalar de ahí. Te va a jalar de ese miedo, de ese temor. ¿Tú no crees que Dios es suficiente para Él ayudarte, para Él guiarte? ¿Tienes miedo de eso? El diablo siempre va a poner situaciones en tu vida donde entonces tú de repente fracasaste alguna vez tratando de hacer algo para Dios y ahora tienes miedo de fracasar. Ese miedo te va a detener. O sea, no hay forma
No hay forma de que podamos darle vuelta, tomar un atajo al miedo. Tenemos que descubrirlo en nuestras vidas. Tenemos que mirarlo a la cara y decirle: es por tu culpa que yo no avanzo en Dios. Miedos a que mi esposo va a pensar esto de mí, miedo a que mi esposa va a pensar esto, miedo a que mis hijos, miedo a que los demás, miedos, son miedos. No es prudencia, no es sabiduría, hermano, es miedo. Es miedo, y el miedo te impide vivir libre, te impide que cuando el Señor venga, tú vengas a Él y le digas: Señor, toma, mira lo que me diste, pude producir más, pude hacer. No, si no, vamos a hacer de aquellos que le dicen: Señor, mira, aquí está lo tuyo, porque tuve miedo, lo escondí. Porque tuve miedo. ¿A qué le tienes miedo? Y otra vez, no estoy hablando de que le tengo miedo a los perros, le tengo miedo a esto, le tengo miedo a la oscuridad. No hablo de esos miedos, hablo de los miedos que dominan tus decisiones, dominan tus acciones todo el tiempo, tu forma de ver las cosas, y que impiden aquello que Dios tiene para tu vida. Imagínate que ahorita yo te digo: hermano, vamos a hacer una pausa, ven acá, pasa adelante y compártele a la iglesia un testimonio de algo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Quién es el voluntario? ¿Y todos qué hacemos ahí mismo? ¿Sí o no? ¿Te vas escondiendo detrás? ¿Te vas al baño? ¿Se da ganas de ir al baño? ¿Sabes por qué? ¿Qué te guía a hacer todo eso? El miedo. El miedo. Y otra vez, en menos de un segundo, el miedo te bloquea y nada te viene a la cabeza, por ejemplo, ¿sí o no? Compartir, tú dices, no, cuando pasa, ¿quién puede dar un testimonio? Y empiezas a pensar, ¿y te viene algo? Ahora, Dios ha hecho 800 cosas, pero no te viene nada. Porque el miedo te bloquea. El miedo te bloquea completamente. En menos de un segundo. Inmediatamente, si alguien te dice: no, haz esto, no para el Señor, inmediatamente recuerdas todas las cosas malas que has hecho. El Señor, pero esta semana yo hice esto, pero esta semana yo hice. No, entonces, ¿yo qué cosa? Yo no puedo salir a dar un testimonio. Porque el miedo te habla de lo malo que has hecho. Ahora, nunca nadie te dijo: aquel que no haya hecho lo malo. Porque como cuando Jesús dijo: no, el que no haya pecado, que tire la primera piedra. Nadie, pues. Inmediatamente te sientes inadecuado para la obra. Inmediatamente piensas: qué vergüenza, cómo voy a levantar mi mano, qué roche, todos me van a estar mirando, no he venido vestido adecuadamente, esto, lo otro, estoy gordo, estoy flaco, cualquier cosa. El miedo te hace venir un torrente de cosas a tu vida. El problema es que es cierto que quizás vaya a ser muy, muy inusual que suceda esto, pero ¿cuántos se acuerdan cuando salíamos a evangelizar y el pastor llamaba a cualquiera, al que se le daba la gana? ¿Se acuerdan? ¿No? Salíamos un grupo a evangelizar y tú no sabías si te iban a llamar a ti. Si te llamaban a ti y no estabas preparado, ¿qué pasaba? ¿Quién pasaba el roche? Tú, porque todos se daban cuenta que tú no habías ni leído tu Biblia. Ay, vengo a decirles de que no, Jesús es bueno. Y gracias, Dios les bendiga, ¿no? Es cierto, ¿por qué no? Pero tú te das cuenta que otros salían, ¿no? Se iban de Génesis a Apocalipsis y regresaban. Porque estaban, ¿qué? Preparados. Preparados. El talento, lo que Dios te da, tienes que trabajarlo.
Tienes que trabajarlo. Dios no, ¿sabes por qué Dios no te va a sacar a que des quizá un testimonio, des una palabra? Porque Dios no quiere avergonzarte frente a los demás. Porque lo único que vas a demostrar es que no te has preparado. Ahora, puedes decir cuánto calza Guerrero, Cueva, de qué tamaño son las orejas de Flores. De eso sí sabes. Porque para eso sí estás preparado. Pero para aquello, Dios, ¿saben qué? Dios no nos va a pedir cuenta de la selección peruana cuando Él venga. Amén. Ni cuáles son los jugadores. Dios no te va a pedir cuenta de eso. Dios te va a pedir cuenta de qué has hecho con lo que te he dado. ¿Qué has hecho con lo que te he dado? Algunos dicen, pastor, a mí yo creo que Dios quiere que yo cante, Dios quiere que yo sea cantante, todo. ¿Cuánto estás cantando? ¿Cuánto estás mejorando aquello que Dios te ha dado? No, pero es que no me han llamado a mí al coro. No importa que te llamen al coro, Dios, ¿cuánto estás desarrollando aquello que Dios te ha dado? Pastor, yo creo que Dios quiere que yo predique, Dios me ha dicho que yo voy a tomar su puesto. Gloria a Dios. Gloria a Dios si Dios te ha llamado a tomar mi puesto. ¿Estás desarrollando eso o estás esperando una llamada que diga, hermano, un ángel se me apareció y me ha dicho que tú vas a tomar mi puesto, el próximo domingo es tuyo? ¿Qué estás esperando? Si Dios te ha llamado, dice que Él llama a cada uno como Él quiere, amén. Así que puede ser que Él te haya llamado a tomar mi puesto, gloria a Dios. Pero ¿dónde está en tu cuaderno? Que tú puedas enseñarme, pastor, tengo un cuaderno donde yo solo he estado estudiando la palabra y he preparado pequeñas prédicas, a ver qué le parecen. ¿Dónde está eso? ¿Dónde has desarrollado aquello que Dios te ha dado? ¿Ustedes creen que, hermanos, que recién cuando me invitaron a predicar fue la primera vez que yo estudié? ¿Dónde están esos cuadernos donde uno trabaja solo? No porque lo invitan a predicar, sino porque uno empieza a descubrir cosas en la palabra de Dios y se acuerda de un pasaje. Oye, en Génesis decía esto, ¿verdad? Sí, y vas a Génesis y sacas el diccionario y también Apocalipsis y empiezas a armar así de la nada. Y no es porque vas a predicarle a nadie, le predicas al perro y el perro se duerme. Pero tienes que desarrollar lo que Dios te ha dado. De alguna forma. Amén. ¿Pero qué nos impide hacer eso? ¿El qué? El miedo, ¿verdad? Pregúntale al que está a tu costado, ¿a qué le tienes miedo? Pregúntale, ¿sabes a qué le tienes miedo? ¿A qué le tienes miedo, Florcita? Es interesante que la fobia más grande que existe, el miedo número uno que se ha estudiado, ¿cuál es el miedo número uno que existe? ¿Verdad? Hablar en público. ¿Y qué es lo número uno que Dios te ha dicho que tú eres para Él? Su boca. Si tú tienes duda de algo que eres para Dios, y pastor, yo no soy nada para Dios, eres su boca. Amén. Dios dijo que vayas y qué, no actúes las buenas nuevas, ¿no? No, que Jesús murió y resucitó. Dios no quiere actores, principalmente. Tú eres primeramente, ¿qué? Su boca, para que hables a este mundo de Él. ¿Y cuál es el miedo número uno que existe en el mundo? El hablar. Ese hablar en público esa palabra en público es como que dice, es irrelevante, no vas a hablar solo, pues, ¿no?
el temor número uno es ¿qué? Hablar. Tú dirás, ya, pastor, yo ya no tengo miedo a hablar. Gloria a Dios, ¿cuántos años tienes? Ya tengo 40, 50, por supuesto, pues. A la fuerza tuviste que aprender, ¿no? A la fuerza, a la fuerza. Yo a la fuerza tuve que aprender a hablar. No en la iglesia. Pero si se dan cuenta, nuestros jóvenes, no todos por supuesto, pero la mayoría miedo que le tienen. No cuando están con sus amigos. Cuando están con sus amigos son ¿qué? Unos loros. Y cuando están en la iglesia tú crees que son mudos, ¿no? Porque no hablan. No hablan, ¿no? Cuando te saludan, ¿qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, buenos días, buenas tardes, acá no, hola, ¿cómo estás? Algo, no saben cómo comunicarse. No saben cómo. ¿Por qué no saben cómo comunicarse? Porque no, más fácil me mandaría un mensaje, pastor, hola, ¿cómo está? Eso es lo que este aparatito está haciendo, ¿sabía? Atrofiando el cerebro. No hay cómo comunicarse, no hay cómo expresar. Entonces ya es suficiente venir y ¿cómo se llama? ¿No? Ya te hablé ahí ya. Ya estás saludado, date por saludado. No, ya. Porque eso de dársela, no, es muy íntimo. ¿Que tú eres mi papá? ¿Qué cosa? No, así no me choca, así, tocadita, puñito, ya. No ese que me des la mano y quieras que te diga algo. Y personas a mí me dicen, pastor, ¿sabes qué? Yo tengo pánico, ¿no? ¿Cómo se le llaman? Pánico escénico. El pánico escénico te lo podemos quitar en un minuto. ¿Cuántos tienen aquí pánico escénico? Ya no van a levantar la mano, ¿no? O sea, acá los jóvenes nomás levantan la mano, ¿no? Los adultos ya no lo tienen. Yo también tenía pánico escénico. Hasta que mi primer trabajo fue en ventas. ¿Saben qué hacían jóvenes? Yo me paraba afuera de donde tenía que ir a vender y me quedaba ahí paralizado. Decía, ¿qué hago? ¿Cómo que un vendedor que no habla es lo peor, sí o no? Es lo peor para botarlo. No podía hacer carteles con mi producto, tenía que hablar. Era terrible, era sufrimiento. Pero entonces te das cuenta que no es una condición médica, es una condición de tu cerebro. El problema lo tienes aquí, no lo tienes en la lengua, no es un problema físico. No hay pánico escénico, denle una semana de descanso. No hay no es una enfermedad, es un problema en tu mente, en que le has creído al diablo, en que el diablo ha puesto miedo en tu vida a hablar por alguna razón. ¿Amén? Miedo. Entonces eso es la cosa, ¿a qué le tengo miedo, Señor? El enemigo sabe entonces que le tengo miedo y me paraliza, me hace inactivo. Hermanos, dentro Dios nos puede haber dado los más grandes talentos de la tierra, pero si el diablo puede hacer que tú tengas miedo y los entierres, él ya ganó. Ahora en ti puede estar, hermano, la capacidad de salvar al mundo, de salvar al planeta, pero porque tienes miedo, te hace inefectivo. ¿Qué dijo el siervo? Porque tuve miedo. Y ahora dice, ven, toma, aquí está lo que es tuyo, le dice al Señor. El Señor no lo felicita por eso.
eso. Miedo. Tuve miedo. Y un gran ejemplo que quiero ver, y lo vamos a ver rápidamente, es un joven. Amén, para que los jóvenes acá tengan ánimo, si se puede decir. Y en 1 Samuel 17, vamos a leer en esta traducción que nos da las medidas y pesos de cosas en kilos, en cosas que podamos medir, porque la Biblia que usamos no lo usa. Hablamos de David y de Goliat. 1 Samuel 17, ¿ok? Ahí está. Gracias, Gonzalo. Ven la letra más chiquita, no sé si la pueden ver. Si no, puedes leer en tu Biblia. 1 Samuel 17, versículo 4. En el ejército filisteo había un hombre llamado Goliat. ¿Cuántos han escuchado de Goliat antes? Amén, todos, ¿verdad? Goliat. Que era de Gat y medía casi ¿cuánto? 3 metros de altura. Acá nuestro récord es Cairo, que mide ¿cuánto? 1,89 nomás. Yo pensé que pedías más de 2. 1,89. ¿No? ¿Quiere decir entonces Goliat 3 metros? No, no al techo. Como al parlante, a la mitad del parlante quizás, ¿no? Más o menos, a la mitad del parlante. ¿Ok? Seguimos. Casi 3 metros de altura. Llevaba puesto un casco y también una armadura de bronce que pesaba como 57 kilos. Su armadura pesaba 57 kilos, hermano. Un costal de papa pesa 50, creo, ¿verdad? Un costal de arroz, perdón, pesa 50 kilos. Y los cargadores, tú ves a los pobres, ¿verdad? Cargadores. Y él eso lo usaba como su armadura, para 50 y tantos kilos para protegerse. Sus piernas estaban protegidas con placas de bronce y en los hombros llevaba una jabalina. La base de su lanza era enorme y su punta era de hierro y pesaba como 7 kilos. La punta de su lanza pesaba como 7 kilos. Delante de él iba su ayudante. Goliat se paró frente al ejército israelita y gritó desafiante: yo soy filisteo y ustedes están al servicio de Saúl. No hace falta que ustedes salgan a pelear. Elijan a uno de ustedes y mándenlo a pelear conmigo. Si es buen guerrero y me mata, nosotros seremos esclavos de ustedes. Pero si yo lo mato, ustedes serán nuestros esclavos. Yo desafío a todo el ejército israelita, elijan a uno de sus hombres para que luche conmigo. Y ahí está grandazo desafiando. ¿Qué pasó? Dice, cuando Saúl y los israelitas oyeron lo que decía el filisteo, se desanimaron y les dio mucho miedo. Pero el filisteo siguió provocando a los israelitas mañana y tarde durante 40 días. Ustedes que han hecho bullying, los que han hecho bullying, ¿ok? ¿Sí o no que tú solo fastidias a alguien cuando lo que dices le fastidia? Cuando deja de fastidiarle, ¿qué haces? ¿Tienes que buscar otra cosa, sí o no? Si a mí me dicen, oh, cabezón, cabezón, y yo, qué cabezón, y ¿no? Me van a seguir fastidiando porque reacciono. Si alguien me dice cabezón y yo, jaja, me río con él, qué buena. El que hace bullying, de repente, el efecto del bullying es que se moleste, ¿sí o no? Cambio de chapa para los que hacen bullying. El diablo es lo mismo. El diablo te va a dar donde él sabe que tú tienes miedo y va a seguir dándote ahí. Si tú le tienes miedo a la economía, olvídate, todos los que te rodean hablan de la economía, cuán mal está el país. Oye, ¿sabes qué? Me enteré que se suicidó por la economía, toda la economía. Entonces todo el tiempo te mantiene así temeroso. Dios quiere que desde tu no, ¿cómo Dios va a querer eso?
Si tu miedo va con que, no sé, con que la gente no te ama, todo el tiempo vas a estar tratando de hacer cosas para que la gente te ame, aunque sean cosas malas. No, pero es que le tengo que caer bien a mis amigos, es que le tengo que caer bien a mis amigas, porque si mis amigos y mis amigas me cierran, me quedo solo y nadie me va a querer y me van a fastidiar. El miedo entonces a eso va a ser que tú sí oye, tírate, párate cabeza, me paro de cabeza, oye, fúmate esto, no, tómate esto, bla, 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 ¿no? Eres lo máximo, te ves acá, sí, soy lo máximo, ¿no? Soy lo máximo. ¿Todo por qué? Por miedo. Por miedo. Y el diablo te tiene entonces siempre miedo, te va a tener siempre en un círculo donde tú tengas miedo. Tus compañeros de trabajo, tus amigos. Por eso tienes que escoger bien tus amigos. Tus compañeros de trabajo no los puedes escoger, pero tienes que saber cuando el diablo utiliza a los demás para infundirte miedo, porque como te decía, vas a hacer tonterías, vas a hacer cosas por miedo. Por miedo. Entonces Goliat sale ahí, sale pues grandazo, ¿sí o no? Más casi como 3 metros, con una armadura, con unas cosas de bronce en las piernas, una jabalina que pesaba y un ayudante, y se para frente al pueblo de Dios y le dice, no es necesario, acá no es necesario una batalla. No es necesario una batalla. ¿Por qué? Porque los israelitas con una buena estrategia podían haber ganado, inclusive con Goliat presente, porque ellos decían, Goliat está ahí, adivinen dónde vamos a atacar. A los flaquitos por acá, ¿no? Es hipotético, por supuesto, ¿no? Los flaquitos que están aquí, no. Pero él dice no, nada de estrategia. Escojan a uno, si ese es mejor que yo, nosotros le serviremos. Y cuando la gente escuchó ese desafío, dice que desde el rey hasta los criados todos empezaron ¿a qué? A darles ¿qué? Miedo, temor, miedo, y se escondían todos en las trincheras. Entonces como Goliat supo que funcionó, adivina que empezó a hacer eso todos los días, mañana y tarde, ¿no? Para que el miedo dure, ¿no? En la mañana te hago recordar y en la noche también. ¿Tú sabes que el diablo hace lo mismo contigo? Te habla en la mañana. Y por si en el día tú has leído tu Biblia y te sientes mejor, te vuelve a hablar en la noche. Para que en el día vivas derrotado y para que en la noche duermas derrotado. Y no tengas tu victoria. Si por ahí en la tarde alguien te animó, otra vez te habla en la noche para que en la noche otra vez estés derrotado, ¿no? Y te viene un dolorcito acá, ¿no? En este lado de la barriga. Uy, ¿qué viene inmediatamente? El miedo, porque tu bisabuelo murió de apendicitis. Amén. Casos de la vida real. Son casos de la vida real. Es el miedo, claro, son los frijoles que te comiste. No es el apéndice, no es el apéndice. Pero miedos, hermanos, ojalá pudiéramos ser tan reales y vernos desnudos delante de Dios y que Él nos muestre los miedos que tenemos que nos hacen actuar, pensar, decir. Y otra vez, como lo dijimos hace un poco de tiempo, espiritualizamos el miedo. Lo vestimos de santo, le ponemos alas y decimos, no es el Señor. Y no es el Señor, es miedo. No hablo porque estoy esperando el momento que Dios me dé para poder compartir. Mentira, tienes miedo. Señor, dame el momento para compartirle a mi compañero de trabajo. ¿Qué momento? El momento fue hace 2000 años. Sé sincero y di, tengo miedo de hablar. El miedo lo espiritualizamos. Dice que entonces, como les leímos, ¿verdad? Se desanimaron y les dio mucho ¿qué?
Les dio mucho ¿qué? Miedo. Hasta que llegó David. Versículo 23. Está hablando David con sus hermanos. Dice, mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras. Y esta vez, ¿quién las oyó? David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, ¿qué hacían? Estos son soldados, ¿qué hacían? Huían de su presencia y tenían gran temor, hermanos. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que venciera, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre. Claro, porque tienes que encontrar a alguien que haga lo que tú no quieres hacer y eres capaz de darle todo. Dios, yo sé que tú me has llamado a hacer esto, pero yo no quiero hacer, así que mejor que lo haga otro, Señor. Que lo haga otro. Y hasta pagas. Porque otro haga lo que tú tienes que hacer. Porque ¿quién tenía que haber salido ahí? ¿Verdad? El number one, Saúl. Pero así que Saúl dijo, miren, ¿saben qué? Al que sale y le gana, le doy mi hija, le doy, ¿cómo se llama? Su casa de tributos, ¿no? Lo hago rico, va a ser mi pariente, por favor, con tal que salga alguien, anímese a alguien a salir. ¿Era porque él era bueno? No, era porque tenía miedo. Ven, el miedo todo lo que hace. David va y se enfrenta a él, versículo 41, y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, ¿le tuvo qué? ¿Le tuvo en qué? Porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. ¿Qué quiere decir? Que David, en vez de parecer soldado, parecía modelo de televisión. ¿Sí o no? Cuando tú vas a una pelea, ¿no? De gladiador, una pelea de vale todo, ¿qué esperas ver? Alguien que sale como todo chuseado, ¿sí o no? Todo, ¿no? Como, no voy a decir nombres, ¿no? Pero tú dices, este es un guerrero, este es uno que ha pasado por muchas batallas, este hombre ha sido bravo, ¿no? Pero cuando sale David sale, ¿no? Camina todo delicado, ¿no? Era rubio, era como Pepón, era Pepón. Entonces el guerrero lo miró y que este concurso de baile, ¿qué es esto? Yo he venido ¿para qué? Para pelear. ¿Y le tuvo en qué? En poco. El rey lo debe odiar que lo ha mandado a pelear, ¿no? David era así como ¿quién, Juancito? Ayúdame. ¿Como quién era David de acá, no? No hay, bueno, hay un colorado, no hay un rubio, no, pero, ¿no? ¿No? Solo hay uno rubio en la iglesia, ¿qué estamos mal? Pero no tenía pinta de ¿qué? De guerrero, por eso Goliat cuando lo vio, dije, me lo agarró. Le tuvo en poco. Y dijo el filisteo, versículo 40, era Pepón, ¿no? Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David en voz alta, ¿verdad? Dijo luego el filisteo a David, ven cachorrito, ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel.
y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en vuestras manos. Hermanos, ¿sabes por qué he leído todo esto? Porque así es como Dios quiere que le hablemos a nuestros miedos. No vayas a usar lisuras contra tu miedo. Eso sí o no, porque sale, ay, tú eres un... No le hables lisura, ten cuidado. Pero ¿qué quiero decir? ¿Se dan cuenta cómo el miedo te habla? El miedo te dice esto, mira, ¿sabes qué? Mira, tú quieres hablar a alguien, ¿tú crees que alguien te va a hacer caso a ti, que tú eres cristiano? La gente se va a burlar de ti. Tú tienes que agarrarle y decirle, oye, Goliat, ¿sabes qué? Esto es lo que va a hacer Dios conmigo. Tú vas a estar pisado, te voy a cortar la cabeza, me voy a saltar encima tuyo, voy a danzar encima tuyo, te voy a hacer añicos a ti miedo. Yo voy a hablar en el nombre del Señor y adivina lo que Dios va a hacer conmigo. Dios me va a hacer a mí, no sé, me va a hacer hablar cosas, me va a revelar cosas de esa persona que yo no sabía. Esa persona se va a quedar callada, esa persona va a recibir la palabra. Tienes que hablarle a tu miedo, David no había ganado todavía, pero él tenía que hablar lo que iba a pasar con esa persona, con Goliat. No, tú no hay miedo, ¿no? No sé, yo voy a hacer lo que puedo, ojalá el Señor me ayude, espero que las cosas salgan bien. ¿Cómo vas a vencer así? Goliat salió de frente a confrontarlo. David, ¿qué hizo? Lo confrontó también. ¿Sabes qué miedo tú me estás? Es todo lo contrario a lo que tú dices. Exactamente. Es todo lo contrario a esa cadena que tienes en la cabeza, a ese miedo. Es todo lo que entra. Y tú tienes que hablarle, ¿sabes qué? El Señor te va a deshacer a ti, aleluya. Yo no voy a tenerle miedo a la gente, yo no voy a tenerle miedo a mis amigos. Si me quedo solo, me quedaré solo, me quedaré gozoso, me quedaré alegre, con paz, contento. Si me quedo misio, si muero, moriré misio, pero con una sonrisa que todos van a ver en mi ataúd. Y cuando todos estén en mi funeral van a decir, ¿qué le pasó? ¿Quién? ¿Cómo se llama? ¿Qué funeraria le ha puesto esa sonrisa para llevar a mi abuelita que no tiene dientes? ¿De dónde este pata? Señor, si me muero de misio, hasta en mi muerte la gente va a tener que hablar de ti. Háblale a tu miedo. Tu miedo te mata, tu miedo te entierra, tu miedo te hace inefectivo, tu miedo te hace tener miedo. Ay, no, los demás, ¿y qué van a decir? Y si yo hago esto, me va a pasar esto. Háblale a Goliat. Dile lo que le va a pasar a él en el nombre del Señor. Amén, vénselo, dile algo. Y algo que no saben, hermanos. ¿Con qué David mató a Goliat? ¿Con qué David mató a Goliat? ¿Con qué David mató a Goliat? Claro, pero la piedra mató a Goliat, pero ¿con qué David mató a Goliat? ¿Con una Honda o con una Yamaha? ¿Con qué fue? ¿Con una Honda, sí o no? Goliat está tratando de influir miedo ahí. Y David, ¿con qué mató a Goliat? Con su talento, con su habilidad. David sabía hacer muchas cosas, cantaba, tocaba, pero una de las cosas que, fíjate hermano, lo que tú crees que te va a ayudar a vencer no es lo que tú crees que te va a ayudar a vencer. David sabía ministrar a Dios, David sabía predicar, David sabía cantar a Dios, pero él no salió donde Goliat, ¿verdad? Aleluya, aleluya, los muros caen, no los muros caen, le tocó el arpa. David no le tocaba el arpa a Goliat. ¿Eran sus talentos, sí o no? Eran sus habilidades, él había manifestado, ya él cantaba, tocaba el arpa, era simpático, todo eso.
David mató a Goliat con otra habilidad que él había ejercitado, porque cuando él era pastorcito, seguramente la onda, ¿verdad?, se utiliza para ahuyentar animales pequeños, para dar golpes, ¿verdad? Esa oveja que se quiere ir, no, boom, un ondazo y la oveja se queda ahí. Pero él no se quedó ahí. Como tenía tiempo, era joven. Amén. ¿Y los jóvenes tienen qué? No, los jóvenes de orar no. Dile a tu hijo que haga algo y ¿qué es lo primero que te dice? Que no tengo. Dios mío, no tengo tiempo. ¿No ves mi vida tan ocupada que está? Están llevando la carga familiar los pobres ahora. No tienen tiempo. Pero en esa época los jóvenes sí tenían tiempo. Entonces David está con las ovejas ahí. ¿Y qué empieza a hacer con su onda él? Agarra y pone un cactus, ¿verdad? Que es una parte de un cactus y dice, a ver, de acá 5 metros le doy o no le doy. Y fue y no le daba. Entonces, ¿qué empezó a hacer? Practicar una ¿qué? Habilidad que él tenía, un talento. Las ovejas no lo aplaudían, nadie lo aplaudía. Pero él empieza a practicarlo hasta que ¡pum! ¡Pa! Le da exactamente. Y dice, a ver, ahora algo más chiquito. Y pone ahí no sé, una cosa más chiquita, una piedrita, a ver si le doy, ¿no? ¿Cuántos de ustedes han desarrollado un talento así? ¿Cuántos se jugaban antes con liga, verdad? O con onda, ¿se acuerdan? Y tú sigues, y tú dices ahora más lejos y sigue practicando, ¿no? Y cada vez más lejos y sigue practicando y cada vez ¿cómo se llama? El marco es más chiquito, lo que tiene que golpear uno es más chiquito, como cuando uno hacía con latas, con botellas, ¿sí o no? Piedrazos, todo así, ¿no? Y David empieza a desarrollar una habilidad, hermanos. Entonces, adivinen qué. Cuando David ve a Goliat, adivinen qué, David se alegra de que Goliat era grandazo. Porque si tú tiras onda, ¿qué es más fácil darle? ¿A algo grande o a algo chiquito? Si un hermano chiquito hubiera venido donde David, dije, esta la tengo difícil, porque es más chiquito. Pero cuando vio que Goliat era grandazo, él dijo, yo tengo con qué bajármelo y no tengo que pelear cuerpo a cuerpo. Cuerpo a cuerpo me deshace. Pero ¿de qué tamaño era su frente? Su frente era como, mejor no digo nada. No. Si medía 3 metros, ¿de qué tamaño era su frente? Tiene que haber tenido una frente así, ¿no? Como la de Hermann Moser, una cosa. Cuando David lo vio, hermanos, él tiene que haberse alegrado. Mientras todos veían un gigante y todo, uy, qué miedo, porque es gigante. David decía, gracias a Dios porque es grandazo. Porque es grandazo y tengo algo con que bajármelo. Mientras más grande, mejor. Si David tenía 5 metros, David hubiera estado dando vueltas, gritando aleluya, gloria a Dios. Tú decías, ¿qué le pasa? Este está loco, está chiflado, no ve cuán grande es su enemigo. Porque lo que Dios te da, si lo has desarrollado, va a ser lo que necesitas para derrotar, para cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida. Así que David estuvo feliz. Él no va a pelear cuerpo a cuerpo, porque si es cuerpo a cuerpo, ¿quién lo agarra? Lo parte en 2. Pero él dice, es grandazo, gracias Dios porque es grandazo. Así que fue, recogió sus piedras al arroyo, se metió, sacó sus piedras, se las puso, ¿verdad? Y sacó 5 piedras por si acaso. Porque adivinen que los grandazos son rápidos o lentos. ¿Verdad? Pesados. 3 metros, la coraza, todo. David, pues, Goliat no era rapidísimo, ¿no? Goliat contaba con su jabalina, con su espada para destrozar. David agarra una piedra, pero era algo que él ya había, ¿qué?
Era un talento escondido. David no venció a Goliat con sus cánticos, no venció a Goliat con sus prédicas, no venció a Goliat con su arpa. Venció a Goliat con algo que nadie hubiera dado importancia de que era algo importante para su vida. Así que agarra, ¿no? Gracias, Señor, ese grandazo. Y tira. Si él hubiera sido como nosotros, que tenemos una habilidad y nunca lo usamos, ¿a dónde caía nuestra piedra? ¿No? En uno mismo, no. Ay, otra vez, Señor, qué burro, ¿no? Porque no desarrollamos nuestros talentos, porque somos mediocres. Somos mediocres, nos contentamos con que funcionó. Y ya como funciona, ¿para qué perfeccionarlo? ¿Para qué mejorar esto? Pero agarró la piedra y la lanzó, y la piedra cayó exactamente donde quería, en la frente. El gigante lo mató. Tiene que haberle roto el cerebro, el cráneo para ir su cerebro. Y luego vino y le cortó la cabeza, la levantó y todos los demás gritaron. Gritaron, ya estamos terminando. Cuando yo estaba en quinto de secundaria, yo quería ser arquitecto. Me encantaba. Quería ser arquitecto. Pero mi familia, bueno, vivíamos solo con mi mamá, éramos 5 hermanos, no había ¿qué? Dinero, no había plata. Así que no podía, no pude. Y una amiga de mi mamá le dijo, conversando, le dijo, ¿y tus hijos qué van a hacer? ¿No? Mis 2 hermanos mayores en esa época estaban en la universidad, uno en San Marcos, otro en la de Lima, el tercero estaba estudiando. ¿Y el cuarto qué iba a hacer? ¿Qué va a hacer? Nada, no hay nada que él pueda hacer. Y le dijo, mira, ¿sabes qué? Yo tengo una academia, he abierto una academia de inglés. Y si quieres lo beco a tu hijo para que estudie inglés. En el colegio uno estudia inglés, pero no lo estudia, ¿no? Solo ve los dibujitos y responde así. Así que mi mamá me dijo, mira, ¿sabes qué? Mientras tanto, bueno, puedes ayudar en la iglesia en las tardes, 2, 3 horas, y después de eso estudiar tu inglés, y eso es todo lo que vas a hacer. Mientras. Así que empecé y me pusieron, adivinen qué ciclo me pusieron. Si había sub-0 me ponían ahí, pero no había. No había ciclo sub-0 en inglés. Me pusieron en el primer ciclo. Aunque no lo creas, como yo pensaba que sabía algo de inglés, a veces decía unas burradas que mis propios profesores se reían de mí. Fueron tan burradas tan grandes que no podían aguantarse, ¿no? ¿No? Y me daba vergüenza ya inclusive participar, porque me di cuenta que lo había aprendido pues mal, ¿no? En el colegio, entonces mejor era quedarme callado. ¿Y saben qué, hermanos? Bueno, de lunes a viernes. Tenía que irme desde Monterrico hasta Miraflores, en micro, por supuesto. De lunes a viernes, todos los días. ¿Cuántas veces, si yo les pudiera decir cuántas veces yo quise dejarlo? Porque decía, ¿para qué estoy estudiando? Cansa, aburre, más paro en el micro que en la clase. Más tiempo gasto en el micro que en la clase. ¿Para qué? Pero era una puerta abierta, era gratis, era una bendición. Hasta que poco a poco le empecé a agarrar el ritmo, si se puede decir. De repente no sabía yo que había tenido la habilidad, nunca la había descubierto en todo el colegio, que podía hablar inglés, que podía entender inglés. Y 3 años estuve ahí. Nadie nunca me dijo, bien hecho, Dios te va a usar grandemente, el inglés es esto. Nadie. Era una cuestión que yo tenía que hacer porque no tenía otra cosa que hacer.
En el resto del tiempo ayudaba en la iglesia, colaboraba en la iglesia, limpiaba la iglesia, oficina, cosas así, nada de predicar, por supuesto, nada, ninguna de esas cosas. Y hermanos, si ustedes supieran las puertas que solo por el hecho de saber inglés y por supuesto, junto con otras cosas y estar en ser pastor, las puertas que Dios me ha abierto y nos ha abierto como iglesia. ¿Solo por qué? No por mi predicación, no por cantar, sino solo por haber estudiado, haber desarrollado algo que yo no sabía que Dios iba a utilizar para abrir puertas. No siempre es lo que uno cree, pero tienes que desarrollar lo que Dios te ha dado. Tienes que perfeccionarlo hasta que aparezca tu gigante. Y tu gigante un día va a tener que caer y tú dirás, pero Dios mío, estoy cumpliendo tu voluntad, estoy haciendo lo que tú quieres que haga, estoy enseñando, estoy, no sé, he puesto mi empresa, estoy ayudando a tanta gente, te estoy siendo de bendición a tanta gente y te darás cuenta que estás siendo de bendición a tanta gente no por lo que tú pensabas que era lo que creía que necesitabas para poder ser de bendición, sino era porque desarrollaste aquello que Dios puso en tus manos y lo hiciste lo mejor posible. No fuiste mediocre, no dijiste, ya sé trabajar con madera, ¿para qué mejorar? ¿Para qué? Ya pues la madera al final si la gente no se da cuenta cómo yo trabajo con madera. ¿Sabes? Yo hago esto, yo hago lo otro, yo trabajo en venta, lo único que tengo que hacer es cumplir con mi meta y eso es todo. Y no te das cuenta que mientras David estaba ahí con su onda, tirando y perfeccionando, un día él iba a ir a un lugar que él no pensaba ir, que su papá lo mandó, y ver un gigante que nadie quería afrontar y él decir, gracias Dios, porque mientras todos están corriendo, yo tengo la confianza de que puedo derrotar a ese gigante. Ahora, ¿tú crees que no tuve miedo cuando, por ejemplo, me decían, ya traduce, o ya habla en inglés, o ya es esto, lo otro? Claro. ¿Cómo voy a tener miedo? No voy a tener miedo. Y si me equivoco, y si la gente no me entiende, y si se burlan de mi acento, y si se ríen de mí, sí. Pero el miedo, una de las dos cosas, o el miedo te va a paralizar y nunca vas a poder ser. Si tú escuchas el miedo, nunca vas a ser lo que Dios quiere que tú seas. Amén. Pónganse en pie, amados hermanos.